Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre los 5 rasgos esenciales que debe tener una pareja compatible con alguien que sigue la filosofía estoica. Lo mejor de todo es que estos rasgos son universales y aplican a cualquier tipo de relación, sin importar la orientación sexual. El estoicismo, una filosofía antigua pero aún relevante, se enfoca en el desarrollo personal y la virtud. No se trata de preferencias superficiales, sino de cualidades profundas que fomentan una relación sólida y equilibrada. Antes de comenzar, si encuentras valor en este contenido, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Activando la campana de notificaciones te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos sobre filosofía práctica y relaciones. Empecemos. El autocontrol emocional, la piedra angular de las relaciones estoicas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del autocontrol emocional, un rasgo fundamental para cualquier persona que busque cultivar relaciones duraderas y significativas, especialmente desde una perspectiva estoica. El autocontrol emocional es la capacidad de regular nuestras emociones y respuestas ante diversas situaciones. No se trata de suprimir lo que sentimos, sino de gestionarlo de manera sabia y equilibrada. Esta habilidad es crucial en todos los aspectos de la vida, pero adquiere una relevancia especial en el contexto de las relaciones interpersonales. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos dejó una frase que resume perfectamente la esencia del autocontrol emocional: no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino sus opiniones sobre las cosas. Esta idea nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras interpretaciones y juicios influyen en nuestras reacciones emocionales. En el ámbito de las relaciones, el autocontrol emocional se manifiesta de diversas maneras. Pensemos en situaciones de conflicto. Una persona con un buen dominio de sus emociones puede abordar desacuerdos sin recurrir a gritos, insultos o manipulación. Mantiene la calma incluso en momentos de tensión, lo que permite una resolución más efectiva y constructiva de los problemas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos ofrece una valiosa perspectiva sobre este tema: eres dueño de tu mente, no de los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta frase nos recuerda que, si bien no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí tenemos el poder de elegir cómo responder. El autocontrol emocional también implica la capacidad de expresar nuestros sentimientos de manera saludable. No se trata de reprimir las emociones, sino de comunicarlas de forma constructiva. Séneca, otro gran estoico, advirtió: la ira es una locura breve. Aprender a expresar nuestro enojo, frustración o descontento sin dejarnos dominar por estas emociones es esencial para mantener relaciones sanas y equilibradas. Además, el autocontrol emocional nos permite ser más empáticos y comprensivos con nuestra pareja. Al no estar constantemente abrumados por nuestras propias emociones, podemos estar más presentes y receptivos a las necesidades y sentimientos del otro. Esto fortalece el vínculo emocional y fomenta una conexión más profunda. En tiempos de crisis o dificultad, el autocontrol emocional se vuelve aún más crucial. Las relaciones inevitablemente enfrentan altibajos, y es en estos momentos cuando nuestra capacidad para mantener la calma y la perspectiva se pone a prueba. Una persona con un buen manejo emocional puede proporcionar estabilidad y apoyo, incluso en las circunstancias más desafiantes. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, enfatizaba la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y la razón. Esta idea se traduce en relaciones en la capacidad de mantener un equilibrio emocional, sin dejarse llevar por reacciones impulsivas o irracionales. El autocontrol emocional también contribuye a la independencia emocional dentro de la relación. Marco Aurelio sabiamente señaló: muy poco se necesita para hacer una vida feliz, todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Esta independencia previene la codependencia tóxica y permite que cada miembro de la pareja mantenga su individualidad. Ahora bien,
Cultivar el autocontrol emocional no es una tarea fácil. Requiere práctica constante y una profunda comprensión de uno mismo. Los estoicos nos ofrecen varias estrategias para desarrollar esta habilidad. La práctica de la atención plena es una herramienta poderosa. Zenón enseñaba a sus seguidores a ser conscientes de sus pensamientos y emociones. La meditación y la reflexión diaria pueden ayudarnos a reconocer y gestionar mejor nuestras respuestas emocionales. Marco Aurelio nos invita a adoptar una perspectiva cósmica. Observa el movimiento de las estrellas como si giraras con ellas. Esta visión amplia nos ayuda a poner nuestras emociones en perspectiva, recordándonos que muchos de nuestros problemas son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Epicteto aconsejaba la anticipación de desafíos: no exijas que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden y serás feliz. Prepararnos mentalmente para los desafíos nos ayuda a mantener la calma cuando estos surgen inevitablemente. La práctica de la gratitud es otra herramienta valiosa. Enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, puede moderar nuestras reacciones emocionales. Séneca escribió: es parte de la cura el deseo de ser curado. Cultivar una actitud de agradecimiento puede transformar nuestra perspectiva, por ende, nuestras respuestas emocionales. Epicteto también nos recuerda la importancia de la acción reflexiva: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Esta pausa consciente antes de reaccionar puede marcar la diferencia entre una respuesta impulsiva y una respuesta meditada y constructiva. En el contexto de una relación, el autocontrol emocional se traduce en varias habilidades prácticas. La capacidad de comunicar nuestros sentimientos de manera clara y honesta, sin recurrir a acusaciones o reproches. La habilidad de escuchar activamente a nuestra pareja sin reaccionar defensivamente. La capacidad de dar y recibir críticas constructivas, viendo estas como oportunidades de crecimiento y no como ataques personales. La flexibilidad para adaptarnos a los cambios y desafíos que inevitablemente surgen en cualquier relación. La habilidad de mantener la calma en situaciones de estrés o conflicto, permitiendo una resolución más efectiva de los problemas. Es importante recordar que el autocontrol emocional no significa ser estoico en el sentido coloquial de la palabra, es decir, frío o indiferente. Por el contrario, implica una profunda comprensión y aceptación de nuestras emociones, combinada con la sabiduría para gestionarlas de manera constructiva. Séneca nos recuerda: a veces, incluso vivir es un acto de valentía. El autocontrol emocional también implica reconocer cuando necesitamos ayuda y tener la fortaleza para buscarla, ya sea de nuestra pareja o de un profesional. En última instancia, el autocontrol emocional nos permite navegar los altibajos de la vida en pareja con gracia y sabiduría. Nos ayuda a construir relaciones más fuertes, más resilientes y más satisfactorias. Nos permite ser mejores compañeros, más comprensivos, más pacientes y más capaces de ofrecer y recibir amor de manera genuina y duradera. El camino hacia el autocontrol emocional es un viaje continuo. Requiere práctica, paciencia y perseverancia. Habrá momentos en los que fallemos, en los que nuestras emociones nos superen. Pero como nos recuerda Marco Aurelio, nuestras acciones pueden ser impedidas por otros, pero no debe haber impedimento en nuestras intenciones y disposiciones. Lo importante es mantener el compromiso con nuestro crecimiento personal y con la mejora de nuestras relaciones. Al cultivar el autocontrol emocional, no solo nos convertimos en mejores parejas, sino también en mejores seres humanos. Desarrollamos una fuerza interior que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y determinación. Recordemos que el autocontrol emocional, como cualquier otra virtud estoica, no es un destino final, sino un camino continuo de crecimiento y autodescubrimiento. Cada día nos ofrece nuevas oportunidades para practicar y fortalecer esta habilidad crucial. La racionalidad, el faro de la sabiduría estoica en las relaciones.
Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy nos adentramos en el segundo rasgo esencial para una pareja compatible con un estoico, la racionalidad. Este pilar fundamental del pensamiento estoico nos guía hacia relaciones más sólidas, equilibradas y satisfactorias. La racionalidad, en el contexto estoico, va más allá del mero pensamiento lógico. Se trata de una forma de abordar la vida y las relaciones basada en la razón, la objetividad y la búsqueda de la verdad. Como nos recuerda Marco Aurelio, eres un pequeño alma cargando un cadáver, una frase que nos invita a trascender nuestras percepciones inmediatas y buscar una comprensión más profunda de la realidad. En el ámbito de las relaciones, la racionalidad se manifiesta de diversas maneras. En primer lugar, nos permite abordar los problemas y desacuerdos de manera objetiva, sin dejarnos llevar por emociones intensas o juicios precipitados. Epicteto nos enseña, no son los eventos los que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre los eventos. Esta perspectiva nos ayuda a separar los hechos de nuestras interpretaciones, permitiéndonos abordar los conflictos de manera más constructiva. La racionalidad también nos capacita para tomar decisiones más sabias en nuestras relaciones. Nos ayuda a evaluar situaciones de manera equilibrada, considerando las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Séneca advierte, si un hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. En el contexto de una relación, esto significa tener claridad sobre nuestros valores y metas compartidas, y tomar decisiones alineadas con ellos. Además, la racionalidad nos permite mantener expectativas realistas sobre nuestras relaciones y parejas. Zenón de Citio enseñaba que la felicidad consiste en fluir con la naturaleza. En términos de relaciones, esto implica aceptar a nuestra pareja tal como es, sin proyectar ideales irreales o esperar perfección. La racionalidad nos ayuda a reconocer que todas las personas tienen fortalezas y debilidades, y que las relaciones requieren trabajo y compromiso constante. La racionalidad también juega un papel crucial en la comunicación dentro de la pareja. Nos permite expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera clara y constructiva, evitando malentendidos y conflictos innecesarios. Como señala Epicteto, recuerda que lo que hiere no es quien te insulta o te golpea, sino la opinión de que te están insultando. Esta perspectiva nos ayuda a abordar los desacuerdos con calma y apertura, buscando entender en lugar de simplemente reaccionar. En momentos de crisis o dificultad, la racionalidad se convierte en un ancla que nos mantiene estables. Nos permite analizar los problemas de manera objetiva, buscar soluciones efectivas y mantener la perspectiva. Marco Aurelio nos recuerda, no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca comenzar a vivir. En el contexto de las relaciones, esto nos anima a enfrentar los desafíos con valentía y determinación, en lugar de evitarlos o huir de ellos. La racionalidad también nos ayuda a mantener un equilibrio saludable entre la independencia y la interdependencia en nuestras relaciones. Nos permite reconocer y respetar nuestras propias necesidades y las de nuestra pareja, sin caer en la codependencia o el egoísmo extremo. Séneca aconseja, la mayor parte de lo que decimos y hacemos no es necesario. Si un hombre se quita esto de encima, tendrá más tiempo de ocio y menos incomodidades. Esta sabiduría nos invita a simplificar nuestras vidas y relaciones, enfocándonos en lo verdaderamente importante. Es importante destacar que la racionalidad estoica no implica frialdad o falta de emoción. Por el contrario, nos permite experimentar y expresar nuestras emociones de manera más equilibrada y constructiva. Como dice Epicteto, es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. La racionalidad nos abre a nuevas perspectivas y nos permite crecer junto a nuestra pareja. Para cultivar la racionalidad en nuestras relaciones, los estoicos nos ofrecen varias estrategias. La práctica del diálogo interno es fundamental. Marco Aurelio nos enseña, muy pronto tu vida terminará. Piensa, pues, en respetarte a ti mismo y a los demás, y en comprender que lo que hace grande tu vida no es otra cosa que tu mente.
Este diálogo interno nos ayuda a cuestionar nuestros pensamientos y creencias, permitiéndonos abordar nuestras relaciones con mayor claridad y sabiduría. La contemplación regular de nuestros valores y principios es otra herramienta valiosa. Epicteto aconseja: primero di a ti mismo lo que serías, y luego haz lo que tienes que hacer. Esta práctica nos ayuda a mantener el rumbo en nuestras relaciones, asegurándonos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores más profundos. La práctica de la objetividad es crucial. Séneca nos recuerda: comenzamos a ver y a comprender cuando nos damos cuenta de que no vemos. Esto implica esforzarnos por ver las situaciones desde múltiples perspectivas, incluyendo la de nuestra pareja, antes de formar juicios o tomar decisiones. El ejercicio de la empatía racional es otra habilidad importante. Implica no solo sentir lo que el otro siente, sino también comprender racionalmente su punto de vista. Marco Aurelio aconseja: cuando te ofendas con las faltas de alguien, date la vuelta y examina tus propias faltas. De esta manera, te ocuparás de corregirte a ti mismo. La práctica de la gratitud racional también es fundamental. Epicteto enseña: aquel que está descontento con lo que tiene, no estaría contento con lo que le gustaría tener. Esta perspectiva nos ayuda a apreciar lo que tenemos en nuestra relación, en lugar de centrarnos en lo que falta. Es importante recordar que la racionalidad, como cualquier otra virtud estoica, requiere práctica constante. Habrá momentos en los que nuestras emociones o sesgos nublen nuestro juicio. Lo importante es reconocer estos momentos y volver a centrarnos en la razón y la objetividad. La racionalidad en las relaciones no significa ignorar o reprimir las emociones. Por el contrario, nos permite reconocer y validar nuestros sentimientos, al tiempo que nos da las herramientas para gestionarlos de manera constructiva. Como dice Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La racionalidad nos ayuda a utilizar nuestro tiempo y energía de manera más efectiva en nuestras relaciones. En última instancia, la racionalidad nos permite construir relaciones más profundas, auténticas y satisfactorias. Nos ayuda a superar los obstáculos con mayor facilidad, a comunicarnos de manera más efectiva y a crecer juntos como individuos y como pareja. Zenón de Citio enseñaba que el objetivo de la vida es vivir en armonía con la naturaleza. En el contexto de las relaciones, esto puede interpretarse como vivir en armonía con la verdadera naturaleza de las relaciones humanas, complejas, imperfectas, pero infinitamente valiosas. La racionalidad nos proporciona la claridad mental para apreciar la belleza de nuestras relaciones, incluso en los momentos difíciles. Nos ayuda a mantener la perspectiva, recordándonos que los desafíos son oportunidades de crecimiento y que cada experiencia, positiva o negativa, contribuye a nuestro desarrollo personal y relacional. Marco Aurelio nos recuerda: ama a aquellos que te rodean, pero ama sinceramente. La racionalidad nos permite amar de manera más profunda y auténtica, sin las distorsiones de expectativas irreales o apegos insanos. En conclusión, la racionalidad es una herramienta poderosa para cultivar relaciones más sanas, equilibradas y satisfactorias. Nos guía a través de los altibajos de la vida en pareja, proporcionándonos la claridad y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier desafío. Recordemos que el cultivo de la racionalidad es un viaje continuo. Cada día nos ofrece nuevas oportunidades para practicar y fortalecer esta habilidad crucial en nuestras relaciones. Como diría Epicteto, no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos como sucedan, y todo irá bien. La resiliencia, el pilar inquebrantable de las relaciones estoicas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en el tercer rasgo esencial para una pareja compatible con un estoico, la resiliencia. Este atributo fundamental nos permite enfrentar los desafíos de la vida y las relaciones con fortaleza y adaptabilidad. La resiliencia, en el contexto estoico, va más allá de simplemente resistir las adversidades.
se trata de la capacidad de crecer y fortalecerse a través de las dificultades, manteniendo nuestra integridad y propósito. Como nos recuerda Marco Aurelio, no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca comenzar a vivir. Esta frase nos invita a enfrentar los desafíos de la vida y las relaciones con valentía y determinación. En el ámbito de las relaciones, la resiliencia se manifiesta de múltiples maneras. En primer lugar, nos permite superar los obstáculos y conflictos inevitables que surgen en cualquier relación. Epicteto nos enseña, no son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos acerca de ellas. Esta perspectiva nos ayuda a abordar los problemas de manera más objetiva y constructiva, sin dejarnos abrumar por ellos. La resiliencia también nos capacita para adaptarnos a los cambios y transiciones en nuestras relaciones. Las parejas inevitablemente enfrentan cambios a lo largo del tiempo, ya sea por factores externos o internos. Séneca advierte, el verdadero bien es aquel que no depende de la suerte. En el contexto de una relación, esto significa cultivar una base sólida que pueda resistir los vaivenes de la vida. Además, la resiliencia nos permite mantener una perspectiva a largo plazo en nuestras relaciones. Nos ayuda a no desanimarnos por los contratiempos temporales y a seguir trabajando en nuestro vínculo. Zenón de Citio enseñaba que la felicidad consiste en fluir con la naturaleza. En términos de relaciones, esto implica aceptar que habrá altibajos y trabajar con ellos, en lugar de contra ellos. La resiliencia juega un papel crucial en la manera en que manejamos el estrés y las presiones externas que pueden afectar a nuestra relación. Nos permite mantener la calma y la claridad mental incluso en situaciones difíciles. Como señala Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta perspectiva nos ayuda a abordar los desafíos con ecuanimidad y a apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles. En momentos de crisis o conflicto, la resiliencia se convierte en un recurso invaluable. Nos permite recuperarnos de los desacuerdos y heridas emocionales, y reconstruir la confianza y la conexión. Marco Aurelio nos recuerda, el mejor modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. En el contexto de las relaciones, esto nos anima a responder a los conflictos con comprensión y empatía, en lugar de con resentimiento o venganza. La resiliencia también nos ayuda a mantener nuestro sentido de identidad y propósito individual dentro de la relación. Nos permite ser un apoyo para nuestra pareja sin perder nuestra propia esencia. Séneca aconseja, mientras un hombre piense que tiene algo que ganar, no puede disfrutar de lo que ya tiene. Esta sabiduría nos invita a apreciar nuestra relación tal como es, sin estar constantemente buscando algo más. Es importante destacar que la resiliencia estoica no implica insensibilidad o indiferencia. Por el contrario, nos permite experimentar plenamente nuestras emociones y las de nuestra pareja, mientras mantenemos la capacidad de responder de manera constructiva. Como dice Epicteto, primero aprende el significado de lo que dices, y entonces habla. La resiliencia nos ayuda a procesar nuestras experiencias de manera significativa y a comunicarnos de forma más efectiva con nuestra pareja. Para cultivar la resiliencia en nuestras relaciones, los estoicos nos ofrecen varias estrategias. La práctica de la aceptación es fundamental. Marco Aurelio nos enseña, acepta las cosas a las que te lleva el destino. El hombre que lucha contra lo que debe ser, lleva una vida miserable. Esto no significa resignación pasiva, sino la capacidad de aceptar la realidad tal como es, para luego actuar de manera constructiva. El ejercicio de la perspectiva cósmica es otra herramienta valiosa. Epicteto aconseja, cuando te sientas ofendido por la falta de alguien, inmediatamente date la vuelta y reflexiona sobre tus propias faltas similares. Esta práctica nos ayuda a mantener las cosas en perspectiva y a no sobrereaccionar ante los desafíos cotidianos. La cultivación de la virtud interna es crucial. Séneca nos recuerda, si quieres que un hombre mantenga un secreto, guárdalo tú mismo.
Esto implica desarrollar nuestra integridad y fortaleza interna, lo que nos hace más resilientes ante las influencias externas. El ejercicio de la gratitud es otra habilidad importante. Implica apreciar lo que tenemos en nuestra relación, incluso en tiempos difíciles. Marco Aurelio aconseja: cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo, pensar, disfrutar y amar. La práctica de la anticipación también es fundamental. Epicteto enseña: no esperes que los acontecimientos sucedan como deseas, decide estar satisfecho con lo que suceda y serás feliz. Esta perspectiva nos ayuda a prepararnos mentalmente para los desafíos y a enfrentarlos con mayor ecuanimidad cuando surgen. Es importante recordar que la resiliencia, como cualquier otra virtud estoica, requiere práctica constante. Habrá momentos en los que nos sintamos abrumados o desanimados. Lo importante es reconocer estos momentos como oportunidades para practicar y fortalecer nuestra resiliencia. La resiliencia en las relaciones no significa ignorar o minimizar los problemas. Por el contrario, nos permite reconocer los desafíos y trabajar activamente para superarlos. Como dice Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. La resiliencia nos da el coraje para enfrentar los problemas de frente y trabajar juntos para resolverlos. En última instancia, la resiliencia nos permite construir relaciones más fuertes y duraderas. Nos ayuda a superar los obstáculos inevitables de la vida en pareja, a crecer juntos a través de las dificultades y a profundizar nuestra conexión. Zenón de Citio enseñaba que el objetivo de la vida es vivir en armonía con la naturaleza. En el contexto de las relaciones, esto puede interpretarse como la capacidad de fluir con los altibajos naturales de la vida en pareja, manteniendo nuestro equilibrio y propósito. La resiliencia nos proporciona la fuerza mental para apreciar la belleza de nuestras relaciones, incluso en los momentos más desafiantes. Nos ayuda a mantener la esperanza y la determinación, recordándonos que cada desafío superado fortalece nuestro vínculo y nos hace crecer como individuos y como pareja. Marco Aurelio nos recuerda: eres un alma que carga un cadáver. Esta poderosa metáfora nos invita a centrarnos en lo verdaderamente importante en nuestras relaciones, la conexión espiritual y emocional que compartimos con nuestra pareja, más allá de las preocupaciones y problemas superficiales. En conclusión, la resiliencia es una cualidad esencial para cultivar relaciones duraderas y satisfactorias. Nos guía a través de los desafíos de la vida en pareja, proporcionándonos la fortaleza y la flexibilidad necesarias para enfrentar cualquier obstáculo. Recordemos que el desarrollo de la resiliencia es un proceso continuo. Cada desafío que enfrentamos en nuestras relaciones es una oportunidad para fortalecer esta cualidad crucial. Como diría Epicteto, las dificultades son cosas que muestran a los hombres lo que son. La resiliencia nos permite no solo sobrevivir a los desafíos de nuestras relaciones, sino prosperar a través de ellos. Nos capacita para convertir los obstáculos en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento de nuestro vínculo. El compromiso con la virtud y la ética, la brújula moral de las relaciones estoicas. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy nos adentramos en el cuarto rasgo esencial para una pareja compatible con un estoico: el compromiso con la virtud y la ética. Este pilar fundamental del pensamiento estoico guía nuestras acciones y decisiones en todas las esferas de la vida, incluyendo nuestras relaciones más íntimas. El compromiso con la virtud y la ética en el estoicismo va más allá de seguir reglas morales externas. Se trata de cultivar un carácter noble y actuar de acuerdo con los más altos principios éticos en todas las circunstancias. Como nos recuerda Marco Aurelio, vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no te temerán por vivir una buena vida. Si hay dioses, pero son injustos, entonces no deberías querer adorarlos. Si no hay dioses, entonces habrás vivido una vida noble que te sobrevivirá. En el ámbito de las relaciones,
El compromiso con la virtud y la ética se manifiesta de diversas maneras. En primer lugar, nos impulsa a tratar a nuestra pareja con respeto, honestidad y compasión en todo momento. Epicteto nos enseña: no expliques tu filosofía, vívela. Esta perspectiva nos anima a demostrar nuestros valores a través de nuestras acciones diarias en la relación, no solo a través de palabras. El compromiso con la virtud también nos guía en la toma de decisiones dentro de la relación. Nos ayuda a elegir lo correcto, incluso cuando es difícil o va en contra de nuestros deseos inmediatos. Séneca advierte: no es el hombre quien tiene poco, sino el que ansía más, el que es pobre. En el contexto de una relación, esto significa valorar y nutrir lo que tenemos, en lugar de buscar constantemente algo más o ceder a tentaciones que puedan dañar nuestro vínculo. Además, el compromiso con la virtud nos impulsa a trabajar constantemente en nuestro propio crecimiento personal y en el fortalecimiento de nuestra relación. Zenón de Citio enseñaba que la virtud es suficiente para la felicidad. En términos de relaciones, esto implica que al cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza, estamos sentando las bases para una relación verdaderamente satisfactoria y duradera. La ética estoica también juega un papel crucial en cómo manejamos los conflictos y desacuerdos en nuestras relaciones. Nos guía hacia la búsqueda de soluciones justas y equitativas, en lugar de tratar de ganar a toda costa. Como señala Epicteto, recuerda que en la vida debes comportarte como en un banquete. Si algo es pasado, extiende tu mano y toma con moderación. Si aún no ha llegado, espera. Si está frente a ti, extiende tu mano y toma tu parte con moderación. En momentos de crisis o tentación, el compromiso con la virtud y la ética se convierte en un ancla que nos mantiene fieles a nuestros valores y a nuestra pareja. Marco Aurelio nos recuerda: eres dueño de tu mente, no de los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta perspectiva nos ayuda a mantener nuestra integridad incluso en las circunstancias más desafiantes. El compromiso con la virtud también implica ser honestos y transparentes en nuestras relaciones. Séneca aconseja: hazte amigo de la verdad hasta el martirio, pero no seas el mártir de tu propia obstinación. Esta sabiduría nos invita a ser sinceros con nuestra pareja, pero también a estar abiertos a escuchar y considerar sus perspectivas. Es importante destacar que el compromiso estoico con la virtud y la ética no implica perfección o rigidez moral. Por el contrario, reconoce nuestra humanidad y la necesidad de un constante esfuerzo por mejorar. Como dice Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea que ocurran tal como ocurren, y serás feliz. Esta actitud nos permite ser compasivos con nosotros mismos y con nuestra pareja cuando cometemos errores, siempre y cuando estemos comprometidos con aprender y crecer. Para cultivar el compromiso con la virtud y la ética en nuestras relaciones, los estoicos nos ofrecen varias estrategias. La práctica de la autorreflexión es fundamental. Marco Aurelio nos enseña: mira en tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien, que puede fluir siempre si siempre excavas. Esta práctica nos ayuda a examinar nuestras motivaciones y acciones, asegurándonos de que estén alineadas con nuestros valores éticos. El ejercicio de la empatía es otra herramienta valiosa. Epicteto aconseja: cuando veas a alguien llorando de dolor, cuida que la impresión de que está sufriendo un mal externo no te arrastre. Recuerda que lo que le aflige no es el acontecimiento, sino el juicio que hace de él. Esta práctica nos ayuda a comprender y apoyar a nuestra pareja en momentos difíciles. La cultivación de la sabiduría práctica es crucial. Séneca nos recuerda: si uno no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Esto implica desarrollar la capacidad de tomar decisiones éticas en situaciones complejas, siempre considerando el bienestar de nuestra relación a largo plazo. El ejercicio de la gratitud también es importante.
Implica apreciar las virtudes de nuestra pareja y las bendiciones de nuestra relación. Marco Aurelio aconseja, cuando te levantes por la mañana, piensa en qué precioso privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. La práctica de la integridad es fundamental. Epicteto enseña, no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos como sucedan, y todo irá bien. Esta perspectiva nos ayuda a mantener nuestros principios éticos incluso en circunstancias difíciles o tentadoras. Es importante recordar que el compromiso con la virtud y la ética, como cualquier otra cualidad estoica, requiere práctica constante. Habrá momentos en los que nos sintamos tentados a comprometer nuestros valores o a tomar atajos éticos. Lo importante es reconocer estos momentos como oportunidades para reafirmar nuestro compromiso con la virtud. El compromiso con la virtud y la ética en las relaciones no significa ser rígidos o juzgar constantemente. Por el contrario, nos permite ser más comprensivos y compasivos, tanto con nosotros mismos como con nuestra pareja. Como dice Séneca, wherever there is a human being, there is an opportunity for kindness. Esta sabiduría nos invita a buscar constantemente formas de ser amables y éticos en nuestras interacciones diarias. En última instancia, el compromiso con la virtud y la ética nos permite construir relaciones basadas en la confianza, el respeto mutuo y los valores compartidos. Nos ayuda a navegar los desafíos éticos que inevitablemente surgen en cualquier relación, manteniendo siempre en mente el bienestar de ambos y la integridad de nuestro vínculo. Zenón de Citio enseñaba que el objetivo de la vida es vivir en armonía con la naturaleza, lo que para los estoicos significaba vivir de acuerdo con la razón y la virtud. En el contexto de las relaciones, esto puede interpretarse como la búsqueda constante de actuar de manera ética y virtuosa en todas nuestras interacciones con nuestra pareja. El compromiso con la virtud y la ética nos proporciona una base sólida sobre la cual construir una relación duradera y significativa. Nos ayuda a mantener la confianza y el respeto mutuo, incluso en tiempos difíciles. Marco Aurelio nos recuerda, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta profunda verdad se aplica igualmente a la calidad de nuestras acciones en nuestras relaciones. En conclusión, el compromiso con la virtud y la ética es un componente esencial para cultivar relaciones profundas, significativas y duraderas. Nos guía a través de los desafíos éticos de la vida en pareja, proporcionándonos una brújula moral para navegar incluso las situaciones más complejas. Recordemos que el desarrollo de este compromiso es un proceso continuo. Cada decisión que tomamos en nuestras relaciones es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la virtud y la ética. Como diría Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. El compromiso con la virtud y la ética nos permite no solo mantener relaciones saludables, sino también crecer como individuos a través de nuestras interacciones. Nos capacita para ser mejores personas y, por extensión, mejores parejas. La capacidad de aceptación, el arte estoico de abrazar la realidad en las relaciones. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy exploramos el quinto y último rasgo esencial para una pareja compatible con un estoico, la capacidad de aceptación. Esta cualidad fundamental nos permite enfrentar la realidad de nuestras relaciones con serenidad y sabiduría. La capacidad de aceptación en el estoicismo va más allá de la simple resignación. Se trata de una comprensión profunda y una aceptación activa de la realidad tal como es, sin resistencia inútil. Como nos recuerda Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea que ocurran tal como ocurren, y serás feliz. Esta perspectiva nos invita a abrazar la realidad de nuestras relaciones, con todas sus imperfecciones y desafíos. En el ámbito de las relaciones, la capacidad de aceptación se manifiesta de múltiples maneras. En primer lugar, nos permite aceptar a nuestra pareja tal como es, sin tratar constantemente de cambiarla. Marco Aurelio nos enseña,
Acostúmbrate a prestar atención cuidadosamente a lo que dicen los demás, y en la medida de lo posible, trata de habitar en la mente del hablante. Esta actitud nos ayuda a comprender y aceptar las diferencias individuales en nuestra relación. La aceptación también nos capacita para enfrentar los altibajos inevitables de cualquier relación sin desesperarnos. Séneca advierte: no somos perturbados por lo que nos sucede, sino por nuestras opiniones sobre lo que nos sucede. En el contexto de una relación, esto significa aceptar que habrá momentos difíciles y conflictos, sin que ello signifique que la relación esté condenada al fracaso. Además, la capacidad de aceptación nos ayuda a reconocer nuestros propios límites y los de nuestra pareja. Zenón de Citio enseñaba que la sabiduría consiste en saber qué cosas aceptar y cuáles rechazar. En términos de relaciones, esto implica aceptar que ni nosotros ni nuestra pareja somos perfectos, y que ambos tenemos áreas de crecimiento. La aceptación juega un papel crucial en cómo manejamos las decepciones y los desengaños en nuestras relaciones. Nos permite procesar estas experiencias sin caer en el resentimiento o la amargura. Como señala Epicteto, cuando alguien te provoque, recuerda que es tu propia opinión la que te provoca. Por lo tanto, intenta no dejarte llevar por las apariencias. Esta perspectiva nos ayuda a mantener la calma y la objetividad incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. En momentos de cambio o transición en la relación, la capacidad de aceptación se convierte en un recurso invaluable. Nos permite adaptarnos a las nuevas circunstancias sin resistencia innecesaria. Marco Aurelio nos recuerda: el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Esta sabiduría nos invita a aceptar los cambios en nuestra relación como parte natural de su evolución. La aceptación también implica reconocer y aceptar nuestras propias emociones y las de nuestra pareja, sin juzgarlas o tratar de suprimirlas. Séneca aconseja: no debemos dejar que las pasiones de la carne nos dominen, pero tampoco debemos ser insensibles a ellas. Esta perspectiva nos permite experimentar plenamente nuestras emociones, mientras mantenemos un sentido de equilibrio y control. Es importante destacar que la capacidad de aceptación estoica no implica pasividad o conformismo. Por el contrario, nos permite discernir entre lo que podemos cambiar y lo que está fuera de nuestro control. Como dice Epicteto, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Las cosas bajo nuestro control son opiniones, deseos, aversiones, y en una palabra, todo lo que es asunto nuestro. Las cosas que no están bajo nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el cargo, y en una palabra, todo lo que no es asunto nuestro. Para cultivar la capacidad de aceptación en nuestras relaciones, los estoicos nos ofrecen varias estrategias. La práctica de la atención plena es fundamental. Marco Aurelio nos enseña: muy pronto habrás olvidado todo, muy pronto todo te habrá olvidado. Esta práctica nos ayuda a estar presentes en nuestra relación, aceptando cada momento tal como es, sin aferrarnos al pasado o preocuparnos excesivamente por el futuro. El ejercicio de la perspectiva cósmica es otra herramienta valiosa. Epicteto aconseja: cuando te sientas ofendido por la falta de alguien, inmediatamente date la vuelta y reflexiona sobre tus propias faltas similares. Esta práctica nos ayuda a mantener las cosas en perspectiva y a ser más comprensivos con los errores y fallos de nuestra pareja. La cultivación de la gratitud es crucial. Séneca nos recuerda: el que no se contenta con poco, no se contenta con nada. Esto implica apreciar lo que tenemos en nuestra relación, en lugar de centrarnos en lo que falta o en lo que podría ser mejor. El ejercicio de la aceptación activa es importante. Implica no solo aceptar las circunstancias, sino también elegir cómo responder a ellas. Marco Aurelio aconseja: acepta las cosas a las que te lleva el destino. El hombre que lucha contra lo que debe ser, lleva una vida miserable. La práctica de la comunicación abierta y honesta también es fundamental. Epicteto enseña: si quieres mejorar,
debes estar dispuesto a que te consideren tonto e insensato. Esta perspectiva nos anima a ser honestos sobre nuestros sentimientos y pensamientos, aceptando que podemos ser vulnerables con nuestra pareja. Es importante recordar que la capacidad de aceptación, como cualquier otra virtud estoica, requiere práctica constante. Habrá momentos en los que nos resulte difícil aceptar ciertas situaciones o aspectos de nuestra relación. Lo importante es reconocer estos momentos como oportunidades para practicar y fortalecer nuestra capacidad de aceptación. La aceptación en las relaciones no significa resignarse a situaciones dañinas o abusivas. Por el contrario, nos permite ver claramente la realidad de nuestra relación y tomar decisiones informadas y sabias. Como dice Séneca, si un hombre sabe no a dónde va, ningún viento le es favorable. La aceptación nos da la claridad para navegar nuestras relaciones con propósito y dirección. En última instancia, la capacidad de aceptación nos permite construir relaciones más auténticas y satisfactorias. Nos ayuda a amar a nuestra pareja por quien es realmente, no por quien queremos que sea. Nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida en pareja con gracia y sabiduría. Zenón de Citio enseñaba que el objetivo de la vida es vivir en armonía con la naturaleza. En el contexto de las relaciones, esto puede interpretarse como la capacidad de fluir con los ritmos naturales de la relación, aceptando sus altibajos y cambios como parte integral de su desarrollo. La capacidad de aceptación nos proporciona una base sólida para el crecimiento personal y relacional. Nos ayuda a mantener la serenidad y la perspectiva, incluso en los momentos más desafiantes. Marco Aurelio nos recuerda, puedes vivir aquí y ahora como desearías vivir el resto de tu vida. Esta profunda verdad nos invita a aceptar plenamente cada momento de nuestra relación, sin lamentar el pasado o temer el futuro. En conclusión, la capacidad de aceptación es un componente esencial para cultivar relaciones profundas, significativas y duraderas. Nos guía a través de los desafíos y las alegrías de la vida en pareja, proporcionándonos la sabiduría para abrazar la realidad tal como es. Recordemos que el desarrollo de esta capacidad es un proceso continuo. Cada situación en nuestras relaciones es una oportunidad para practicar la aceptación. Como diría Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. La capacidad de aceptación nos permite no solo mantener relaciones más saludables, sino también encontrar paz y satisfacción en ellas. Nos capacita para amar más plenamente, perdonar más fácilmente y crecer más profundamente a través de nuestras interacciones. Con esto, concluimos nuestra exploración de los 5 rasgos esenciales para una pareja compatible con un estoico. Esperamos que estas enseñanzas les hayan proporcionado valiosas perspectivas para sus propias relaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración filosófica y crecimiento personal. Si han encontrado valor en este contenido, no olviden darle like, suscribirse y compartir con aquellos que puedan beneficiarse. Nos vemos en el próximo vídeo, donde comenzaremos una nueva serie sobre la aplicación práctica de estos principios estoicos en la vida cotidiana. Hasta entonces, les deseamos sabiduría y serenidad en sus relaciones.